Buenos Gracias. días, buenas tardes a todas y a todos. Sean bienvenidas a este segundo seminario web con respecto a esta serie de seminarios web sobre el sistema de entrega a ser escalado. Este se titula Cuando las circunstancias excepcionales no sean tan excepcionales y vamos a hablar de un enfoque estratégico para adaptar la gestión de la emancipación infantil en contextos propensos a emergencias, incluyendo el uso de enfoques simplificados. Quiero mencionar que este seminario web se ofrece en 4 idiomas distintos. Si ustedes miran en la parte inferior derecha de su pantalla, van a ver un globo que tiene la función de interpretación. Estamos ofreciendo interpretación en francés, español, árabe, y me gustaría agradecer a nuestros intérpretes Claudia, Rashid y Carmelo que nos ayudan el día de hoy. Como mencioné, este proyecto es un proyecto implementado en alianza con UNICEF, el Comité de Rescate Internacional, Acción contra el Hambre, Save the Children, y a través de este seminario web podemos hacer esto gracias a la alianza técnica con el clúster de nutrición global. Contamos con el apoyo de donantes como USAID, Irish Aid, UNICEF, entre otros. Entonces, ¿de qué se trata este proyecto? Es un proyecto que se ha implementado en el periodo 2022 a 2023 que provee apoyo técnico y de coordinación para escalar el tratamiento de emancipación a los países de enfoque de alta prioridad en la prioridad de financiación suplementaria de la USAID y el BHA, precisamente para acelerar el tratamiento a la emancipación desde el 2022. Es una combinación de nuestros proyectos y vamos a hablar de los temas principales que han surgido en los compromisos con los países que se han beneficiado. Y este seminario web va a resaltar el trabajo de una serie de países que han tratado de implementar este enfoque estratégico para poder mitigar la emancipación en contextos específicos, y vamos a escuchar de sus experiencias el día de hoy. Vamos a cubrir entonces una primera presentación introductoria, unas palabras de apertura de parte de la representante de UNICEF y directamente la experiencia de países como Somalia y Nigeria respectivamente, y vamos precisamente a tener tiempo para preguntas y respuestas del público antes de las palabras de cierre. Así que, por favor, aquellos que participan, tengan las preguntas específicas para los países y que las vamos a abordar en la parte de la discusión. Yo estoy contenta de decir que tenemos un panel maravilloso el día de hoy. Yo soy Elin Yakubenko, soy la directora de proyectos de escalamiento de nutrición del Comité Internacional de Rescate. Escucharemos las palabras de apertura de Grace Funnell, especialista en nutrición en emancipación infantil en UNICEF. Luego vamos a escuchar a Marta Nakakande, quien es nuestra asesora en gestión comunitaria de nutrición aguda, alimentación infantil y de lactantes. Es parte de la alianza técnica y es parte del Cuerpo Médico Internacional y va a estar ayudándonos a facilitar el día de hoy, y vamos a priorizar, por supuesto, las preguntas que vamos a recibir de ustedes. Y luego los oradores principales de nuestra sesión, que nos van a hablar de los países, de la experiencia en sus países, de Somalia y de Nigeria. Tengo el placer de dar la bienvenida a Simon Karanja, coordinador del Grupo de Nutrición de Somalia, UNICEF, y es un especialista en nutrición que trabaja en Somalia. Y de Nigeria vamos a escuchar a Salomon Atuman, quien es el coordinador de nutrición de FHI 360 de Nigeria. Tenemos un panel maravilloso, y ahora te voy a dar la palabra, Grace, para las palabras de apertura. Gracias, Ellen, y buenas tardes, buenos días. Estoy muy contenta de estar el día de hoy con ustedes y discutir este tema tan interesante para el día de hoy. Yo soy Grace Funnell y Ellen ya me presentó. Siguiente diapositiva, por favor, Ellen. Muchísimas gracias. Entonces, hoy vamos a hablar precisamente de las circunstancias excepcionales. Sabemos que en todos los países en los que estamos trabajando estamos viendo cada vez más emergencias o situaciones proclives a emergencias, y queremos aprender
precisamente cuáles son las adaptaciones que se hacen a los protocolos estándares y de acuerdo con el Informe Mundial sobre Crisis Alimentaria de 2022, un total de 42 países están experimentando altos niveles de inseguridad alimentaria y nutricional. 8 millones de niños con emaciación grave y 27 millones de niños viven en inseguridad alimentaria grave solo en 15 países. En esos contextos vamos viendo emergencias que ocurren cada vez más y que suceden a mayor escala, y esto implica que en este contexto necesitamos continuar con los esfuerzos precisamente para brindar tratamiento a los niños en condición de emaciación. Y esta gestión de la emaciación es crítica para asegurar la sobrevivencia de esos niños. Las circunstancias excepcionales, muchas veces no hay una definición clara, pero se refiere a un conjunto de circunstancias asociadas con un contexto complejo y o desafiante que resultan en efectos negativos en los servicios de tratamiento en la población objetivo. Si bien no existe un conjunto específico de criterios para determinar la circunstancia excepcional, cuando vemos el contexto, surgen una serie de elementos que tienen que ver con la accesibilidad de los servicios de salud, el deterioro de la situación nutricional, lo cual resulta en un aumento de las tasas de emaciación infantil, interrupciones imprevistas de servicios, y vamos a cubrir precisamente qué es lo que hacen los países que van a estar el día de hoy con respecto a sus contextos nacionales. Siguiente diapositiva, por favor. Como ustedes bien saben, la nueva directriz de la OMS sobre la prevención y el tratamiento de la emaciación y el edema nutricional proporciona el estándar dorado para la programación de la emaciación. Entonces, precisamente, todo esto que acompaña a esta guía sobre circunstancias excepcionales y como parte de una respuesta a la emergencia aguda en plazos determinados, permite una cierta adaptación de los protocolos estándares y permanecerá para la programación y los servicios, no solo para emergencias. Y lo que no expresa quizás esa directriz de la OMS nueva es que muchas veces en la emergencia sabemos que las adaptaciones son necesarias en contextos de emergencia, por lo cual los enfoques simplificados no son parte de esta directriz de la OMS, ya han existido en el pasado y se han definido en el paquete de intervenciones para que se continúe con la prestación de servicios durante las emergencias, y las directrices entonces de la OMS quizás no ahondan en estos enfoques, pero se han incluido, sí, en las recomendaciones de tratamiento de la OMS. Y yo resalto esto porque muchas veces ha habido cierta confusión con respecto a esto, y les sugerimos a aquellos de ustedes que no hayan visto la presentación que se hizo de forma conjunta entre la Alianza Técnica de la GNC y UNICEF, que por favor la revisen. Siguiente diapositiva, por favor. Yo he mencionado que los enfoques simplificados han sido fundamentales para probar nuevas formas de prestar servicios a los niños y sus familias en una variedad de contextos, incluyendo los contextos de emergencias. Estos son un paquete de intervenciones, 7, muchas veces se implementan como un paquete, 2 o 3 en cuanto a la adaptación, algunas veces un par, pero son 7 intervenciones separadas a las que hago referencia cuando menciono los enfoques simplificados. Como he mencionado, sabemos que muchos países adaptaron una o más de estas modificaciones según correspondiera a su contexto durante emergencias como la pandemia de COVID, y algunos incluso han ido más allá en el definir cuándo ciertas adaptaciones se pueden introducir al protocolo estándar de terapias nutricionales primarias en contextos nacionales de emergencia. Estos esfuerzos requieren una estrecha coordinación con el Ministerio de Salud del país respectivo y las principales partes interesadas a nivel nacional para definir si cuando se adaptan las adaptaciones al protocolo estándar pueden implementarse, y surgen muchas preguntas con respecto a esto. Aquí precisamente estamos para aprender de las experiencias prácticas de 2 países, por lo cual ahora le voy a dar la palabra a Ellen nuevamente. Gracias. A Simón, perdón. Buenas tardes, buenas noches a todos.
Soy Simon Karanja, el coordinador del grupo de nutrición localizado en Mogadishu, Somalia. Precisamente voy a ahondar con respecto a estos temas desde el punto de vista nutricional en Somalia. Voy a dar la presentación con base en mi experiencia. Siguiente diapositiva, por favor. En Somalia, para esta presentación particular, ha habido el desarrollo de lo que denominamos la aplicación de enfoques simplificados y precisamente lo que son los lineamientos para el escalamiento. En el año pasado, durante la sequía, en Somalia, nosotros encontramos una serie de desafíos que precisamente nos afectaban negativamente para el desarrollo de nuestra estrategia, para la implementación de estos enfoques. Y uno de los desafíos principales es que habían brechas en cuanto al tratamiento de la desnutrición aguda moderada debido a problemas con el sistema de tubería en nuestros países y era difícil llegar a áreas remotas, por lo cual la accesibilidad es bastante limitada y porque la mayoría de la población está ubicada en las áreas rurales donde hay alto nivel de inseguridad y limitaciones severas en términos de acceso. Por supuesto, otro problema tiene que ver con, por supuesto, el nivel de la atención en Somalia. Los servicios son bastante limitados, por lo cual la proporción del alcance de nuestra colocación de tratamiento para desnutrición aguda y grave es bastante limitada y no es fácil. Y debido a esto, debo decir que, por último, debido a un sistema de salud bastante débil, tuvimos problemas de distinta naturaleza, por lo cual escalar estos enfoques resulta de bastante difícil y por lo cual se hace necesario paulatinamente un refuerzo de los sistemas de salud. Entonces, siguiente diapositiva. La idea es tener, en primer lugar, entonces, para nuestra estrategia, tener claridad sobre cuándo y dónde las ubicaciones podemos activar y utilizar el enfoque más apropiado. Ofrecer lineamientos claros de dónde y cómo y qué tipo de actividades deben realizarse en distintas ubicaciones en términos de geografía, en términos de severidad de la desnutrición, en términos de perfiles étnicos, entre otros criterios, por lo cual necesitamos una estrategia bien clara sobre cómo y dónde podemos poder actuar y poder hacer las activaciones correspondientes. Y por supuesto, como somos un país con un alto índice de desnutrición, tenemos también una necesidad de tener un marco sistemático para la activación y la gestión de suministros. En términos de las intervenciones, ha habido intentos anteriores en Somalia para la implementación de iniciativas, pero era bastante difícil porque faltaban muchas herramientas y habían muchos desafíos en lo que respectaba a la recolección de datos vinculadas con estos enfoques, por lo cual esto es un elemento muy importante. Además, también se hace importante documentar las lecciones aprendidas vinculadas con la implementación de este enfoque, por lo cual precisamente la estrategia que tiene que ver con los procedimientos operativos estándar tenían que diseñarse tomando en consideración estos problemas que acabo de mencionar. Entonces, en este sentido, en lo que respecta a los procedimientos operativos estándar, fue un proceso bastante prolongado y complejo para su desarrollo. Inicialmente, para la mayoría de los documentos base que tenían que ver con el clúster de nutrición global, hubo un borrador inicial o borrador cero que se hizo gracias a nuestros aliados
desde el punto de vista nutricional como UNICEF, entre otros. Es decir, la alianza técnica entre el clúster de nutrición global y la UNICEF, por supuesto, una presentación a nivel de todo el clúster. Y una vez que UNICEF y el GNC presentaron los insumos, se presentaron ante el grupo de trabajo técnico para la gestión integral, para poder refinar los documentos, pulir los documentos y asegurarse de que los documentos se encontraran contextualizados y hacer los lineamientos tan prácticos como fuera posible. Durante el mismo proceso se habló también, por supuesto, de la necesidad de contar con el apoyo precisamente de esta alianza técnica entre la GNC y UNICEF y de la Oficina Regional para la Activación en el país respectivamente. Y precisamente el enfoque fue producto de esto. Y una vez que el documento ya había sido pulido en términos de la presentación y de los aspectos técnicos, se presentó a nuestros aliados del clúster para que el clúster pudiese entender la naturaleza del documento y sus adaptaciones. Obtuvimos una serie de insumos muy importantes y cuando hablamos en el clúster más amplio en términos de los distintos detalles, fue presentado posteriormente a nivel del Ministerio de Salud Federal, precisamente. Y finalmente, una vez que ya se presentó al Ministerio de Salud Federal para su respectivo respaldo, el Ministerio Federal de Salud aprobó precisamente el documento y ese es el borrador final que hoy tenemos. Entonces, como dije, fue un proceso bastante prolongado que requirió varios refinamientos de los documentos. Entonces voy a hablar principalmente aquí de en qué consistió la estrategia en cuanto al escenario para la activación. Precisamente se describió el escenario a ser activado, tomamos en consideración varios escenarios y es el escenario donde hubo varias discusiones con respecto a los escenarios clave, escenarios prácticos, precisamente para verificar su efectividad y luego directrices con respecto a los enfoques a ser adaptados, los criterios de la misión, el trabajo familiar y adicionalmente a esto, por supuesto, las posibles interrupciones. Y en ese sentido estamos constantemente teniendo discusiones con respecto a los programas. Uno de los escenarios clave tenía que ver con lo que son las activaciones. Por ejemplo, cuando se normaliza o no se encuentra en normalidad la situación de las tuberías. Esto se tiene que ver con la accesibilidad. Nuevamente, el enfoque, cómo se puede adoptar y, por supuesto, el criterio de activación, como mencionó anteriormente. El acceso es un aspecto crítico en Somalia y esto se tomó en consideración cuando se definían los procedimientos operativos estándar. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, como mencioné, este fue un proceso bastante largo y este proceso fue largo en términos de desarrollar las directrices. Y aquí puedo mencionar parte de los desafíos que tuvimos que encarar. Uno de ellos tiene que ver con, en primer lugar, la falta de datos nutricionales oportunos y completos en Somalia, por lo cual es un tema, desafortunadamente en Somalia, tenemos un escenario de evaluaciones en términos de desnutrición, se consideran un poco fiables, es decir, no tenemos datos suficientes para desarrollar una evaluación minuciosa o amplia en ese sentido.
Entonces, una de las recomendaciones que hicimos fue precisamente la inversión en un sistema integral de vigilancia para poder hacer seguimiento de la situación nutricional en Somalia. Esto también tiene que ver con lo que mencioné, es que se deben hacer estudios en vecindades y precisamente los datos, repito nuevamente, son estimados, no son completamente minuciosos. Y estos datos distritales sobre la desnutrición aguda global. Y podemos ver que el nivel de confiabilidad de esos datos no es tan alto. En ese sentido, estamos pidiendo a los aliados que lleven a cabo encuestas complementarias, como las que hacen UNICEF y agencias, porque precisamente los datos son insuficientes para hacer seguimiento del stock de, por ejemplo, alimento listo para usar a nivel de los sitios, para poder llevar a cabo toma de decisiones oportunas. Este es un trabajo en proceso, continuo, que debe tener un mayor nivel de efectividad. Entonces, tenemos otro desafío que encaramos, que es el retraso en la aprobación formal de los procedimientos estándar operativos por parte del Ministerio Federal de Salud en Nigeria. Como bien sabemos, es la burocracia gubernamental. Este es un enfoque nuevo que tiene que contrastarse con las directrices y en ese sentido, por eso se producen estos retrasos burocráticos. Esto constituye un desafío y está esperando aprobación. Y por supuesto, esto requiere un desarrollo de capacidades a nivel del Ministerio de Salud de Nigeria para entender la relación entre los problemas y la necesidad de poder tener un rastreo de datos oportunos, por lo cual se debe promover a alto nivel estas actividades. Otro de los desafíos que puedo mencionar era este miedo quizás de que estos enfoques simplificados, había una percepción quizás a nivel de del ministerio de que quizás los aliados estaban un poco alejados de lo que era esta experiencia con base en lo que o sea, o lo que habíamos experimentado en el pasado. Entonces, en ese sentido, es necesario una actividad para que se vea que hay un compromiso más claro de UNICEF para promover la aplicación y el uso de serios productos y preocupaciones con respecto a que UNICEF soportara la carga de recaudar dinero para obtener más recursos. El objetivo MAM es el doble del de SAM. Entonces, esto era parte de las preocupaciones que fueron expresadas. Por supuesto, este problema requiere un proceso de activación sólido para tener datos sólidos que permita la identificación clara de áreas críticas, pero también ver dónde hay distritos donde no hay presencia del Programa Mundial de Alimentos. Entonces, nuevamente el desafío precisamente era la falta de comunicación percibida y la razón por la cual se percibían que no se activaba lo que estaban pidiendo los aliados. Porque la idea es precisamente que los suministros llegaran a todos los casos. Entonces, precisamente si tenemos recursos para todos los casos de MAM o de SAM, no debería haber un enfoque adicional para la activación. Estamos precisamente trabajando para que haya una proyección clara, para que se vea dónde es necesaria precisamente la intervención. Precisamente, entonces, esto es algo donde estamos recibiendo precisamente apoyo. Y otro de los desafíos tenía que ver
con el miedo de la desviación de recursos porque porque no hubiese un sistema sólido para la gestión de suministros. Siguiente diapositiva. Y nuevamente, como dije, el tema del uso de procedimientos operacionales claros. Una de las recomendaciones que se hizo tenía que ver con la colocación de los OTP y de los TSF para que las áreas que requerían la atención recibieran los suministros, y precisamente estamos siguiendo las recomendaciones. Y el otro desafío tiene que ver con la falta de capacidad técnica entre los grupos en los enfoques en circunstancias excepcionales. Precisamente, si se usa un solo producto o de varios productos, cuáles son los criterios de admisión claros. Todavía está un poco trabajándose en el nivel de conocimiento y la continua capacitación. Actualmente tenemos mucho apoyo en cuanto a cómo debe usarse de forma correcta el alimento terapéutico listo para usar. Muchas de las discusiones precisamente que se han tenido tienen que ver para reducir las brechas de conocimiento en este sentido, y esto, por supuesto, la idea es hacer una identificación a nivel individual, por lo cual estamos precisamente identificando de forma muy clara los lugares más vulnerables. Siguiente diapositiva, por favor. Nuevamente, en Somalia, tenemos el tema de poco monitoreo a nivel de campo, y hay miedo de que los enfoques a nivel comunitario, a nivel de tratamiento, no sean tan precisos, y porque hay una baja capacidad de monitoreo para saber dónde se necesitan los suministros. Necesitamos, y en este sentido, la recomendación sin duda es desarrollar un sistema de monitoreo robusto y estrategias que permitan este objetivo. Y por supuesto, el sistema de gestión de información actual no incluye la programación de informes de circunstancias excepcionales. Como mencioné anteriormente, precisamente tenemos un sistema que ha funcionado por largo tiempo, por lo cual necesita el sistema actual redefinir lo que son herramientas de elaboración de informes actualizadas para poder hacer seguimientos precisos. Y precisamente una de las preguntas, si se hace un tratamiento de la desnutrición aguda moderada usando alimento terapéutico, ¿a quién debe reportarse qué cosa? Tener lineamientos claros en este sentido. Por ejemplo, en el área en el cual estamos usando un tratamiento determinado, ¿cómo debe entonces informarse acerca del uso? ¿A quién? Siguiente diapositiva. Como mencioné anteriormente, los lineamientos familiares y los procedimientos operativos estándar están sujetos a la aprobación provisional del Ministerio Federal, y en el procedimiento operativo estándar hemos activado criterios de admisión en 3 distritos de difícil acceso que implementan formalmente la EAC, precisamente, que está apoyada por el clúster y recibe el apoyo también de UNICEF. Y la implementación del modo familiar no está a escala. Y bueno, de cara al futuro, tenemos un conjunto de oportunidades que hemos identificado para la implementación de estos enfoques. Y entonces, precisamente, la idea es el desarrollo de un marco para la escalación, para la gestión integrada de la nutrición aguda para el 2024, para precisamente reforzar el uso de estos enfoques en circunstancias excepcionales. También hay un plan para revisar las directrices de gestión integrada de la desnutrición
para incorporar los nuevos lineamientos de la OMS y sus recomendaciones. Por supuesto, ha habido un mayor compromiso por parte del UNICEF y del Programa Mundial de Alimentos. También hemos tenido o hemos observado un nivel creciente de coordinación a nivel subnacional. Una de las áreas precisamente donde se ha discutido. Había en el pasado mucha fragmentación en ese sentido de cómo hacer las cosas más fáciles en Somalia y ahora vemos que hay una mayor coordinación. Hay un plan precisamente para migrar a DHIS2 que tiene que ver con las herramientas de elaboración de informes para poder informar con respecto a la implementación y las herramientas vinculadas con los enfoques simplificados. Y precisamente hay una oportunidad para crear unas herramientas que permitan hacer monitoreo de datos. Tenemos, por supuesto, el plan de acción global y el marco que tiene que ver con la aplicación de estos enfoques y de las prioridades precisamente. En cuanto a una de las áreas o a una serie de áreas donde requerimos apoyo adicional, tenemos, por ejemplo, talleres de promoción dirigidos a funcionarios gubernamentales de alto nivel para que pueda haber mayor aprobación y aceptación, porque a veces hay cierta confusión con respecto a lo que son los lineamientos, por lo cual es conveniente incrementar el nivel de entendimiento. El actual Ministerio de Salud es bastante proclive a apoyar en la medida que, por supuesto, haya un claro entendimiento de los enfoques a utilizarse. Por supuesto, la capacitación continua es clave. Lo que son, por supuesto, las evaluaciones comparativas con contextos similares para la implementación exitosa de los enfoques. Y, por supuesto, es crítico definir el contexto de Somalia como un país vulnerable en términos de desnutrición aguda global. ¿Y cuál es el significado de esta denominación? Por supuesto, la revisión de directrices nacionales en cuanto a la gestión integrada. Por supuesto, el desarrollo de herramientas de presentación de informes para capturar los enfoques en circunstancias adicionales, excepcionales, corrijo. Muchas gracias por su atención. Bien, buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de donde me escuchen. Mi nombre es Solomon Atuman, coordinador de nutrición de FHI 360 en Nigeria, para compartir la experiencia de Nigeria. Siguiente diapositiva, por favor. Sí. Entonces, en 2022, el año pasado, cuando llevamos a cabo un análisis con respecto a la situación nutricional en cuanto a emaciación en nuestro país, hubo un conjunto de estadísticas que indicaron alto nivel de admisiones de casos de emaciación infantil y también casos de desnutrición infantil moderada en comparación con 2021. Esto fue más grave en ciertas partes del país, en áreas remotas, y precisamente hubo un pico de admisiones y, por supuesto, también el tema de, debido a la interrupción de prestación de servicios como consecuencia de áreas de difícil acceso, conflicto armado, tuvimos un conjunto de reubicaciones y además elementos que afectan la accesibilidad como rotura de tuberías, supervisión limitada, servicios interrumpidos, por lo cual precisamente la estrategia se diseñó con el objetivo de poder alcanzar áreas remotas y de lidiar las dificultades y por supuesto mitigar lo que era la prestación oportuna de servicios que no solamente se limitaban a los servicios
nutrición en áreas remotas o en áreas en las cuales había falta de financiamiento o limitaciones de otra naturaleza en esas áreas. Entonces la estrategia precisamente era ver cómo podíamos encarar estos desafíos de implementación. Como dije anteriormente, desafíos como supervisión limitada, la falta de personal sanitario y la capacidad limitada en ciertas áreas. Precisamente la accesibilidad limitada a las instalaciones sanitarias existentes constituía también un problema y otras circunstancias excepcionales hacían necesaria el diseño de una estrategia. Entonces, el propósito para el desarrollo de esta estrategia precisamente se divide en tres. En primer lugar, mejorar la cobertura y el acceso a los servicios de tratamiento que salvan vidas para la emancipación en casos sin complicaciones y proporcionar una atención continua para niños entre 6 a 59 meses con emancipación en áreas de difícil acceso, porque, como decimos, los servicios para casos de emancipación menos complicados eran menos numerosos que los servicios que se prestaban a casos de emancipación más severos o más graves. Al menos 50% de la distribución de los servicios obedecía a este criterio. Y precisamente el tercer objetivo era contribuir a la generación de evidencia sobre enfoques simplificados y el intercambio de lecciones aprendidas en Nigeria en cuanto a los enfoques simplificados. Entonces, siguiente diapositiva. Entonces, ¿cómo se desarrolló esta estrategia? Bueno, fue un proceso largo y complejo, tratando de precisamente combinar a todas las partes involucradas. Fue una actividad que se asignó a un grupo técnico de alto nivel que desarrolló, digamos, esta evaluación inicial o evaluación cero, definiendo escenarios distintos como fueron descritos en la presentación anterior. Entonces, se tomaron en consideración distintos escenarios, definiciones clave y criterios que se usan para desarrollar esto. Luego se presentó al sector de nutrición en para el sector noreste de Nigeria, donde precisamente se debe combinar la acción con el grupo técnico de trabajo y tomar en consideración las distintas sugerencias que puedan haber a nivel de adaptación. Una vez que esto se hizo una presentación ante la Agencia de Desarrollo de esa área, o sea, a nivel estatal, precisamente para abordar el tema de estos enfoques. También recibimos insumos por parte de ellos y a medida que esto ocurría, también teníamos una interacción con las agencias de la ONU, precisamente como UNICEF, precisamente para poder recibir productos o insumos básicos para combatir la emancipación en esta parte del país. Y también se discutió con respecto a las responsabilidades vinculadas con el tratamiento de la desnutrición, de los casos de desnutrición infantil aguda, severa y moderada. Fueron incorporados estos insumos en el borrador y recibimos apoyo, por supuesto, del clúster de nutrición global, por supuesto, el equipo técnico de apoyo y fueron muy generosos en brindarnos todo el apoyo necesario durante este proceso. Tuvimos con un conjunto de escenarios que no estaban definidos claramente al principio y era necesario integrarlos precisamente para reducir las ambigüedades y tener directrices claras de cómo usar los enfoques simplificados. Una vez que se hizo esto, también tuvimos entonces una reunión con el Ministerio de Salud Federal. Hicimos una presentación con funcionarios que tenían que ver con la agencia sanitaria más importante a nivel nacional. También ellos nos brindaron insumos y hubo una cooperación precisamente para poder
recibir la validación por parte del Ministerio Federal de Salud de Nigeria para poder tener este borrador final en cuanto a los enfoques simplificados. Siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué es lo que contiene la estrategia? Bueno, básicamente para Nigeria tenemos 6 tipos de adaptaciones incorporadas en los procedimientos operativos estándar. El primero tiene que ver con los criterios de admisión ampliados de MUAC para incluir un conjunto de mediciones MUAC para incluir más niños. El siguiente es el uso de un solo producto de tratamiento. Estoy hablando del alimento listo para ser usado para tratar la desnutrición en niveles de moderada severa o grave. Y en este sentido, este tipo de alimento puede utilizarse en áreas donde no se está usando para casos graves. El tercer pilar tiene que ver con el tratamiento de emaciación dirigido por los trabajadores comunitarios sanitarios, en especial para donde hay limitaciones en términos de capacidad para poder brindar tratamiento o limitaciones en términos de personal técnico. Y en este sentido, estos trabajadores comunitarios fue en clave. El cuarto pilar de adaptación tenía que ver con la reducción de la frecuencia de las visitas de seguimiento. Esto implica un seguimiento operacional cada 2 semanas en lugar de cada semana. Es decir, esto se extendió a visitas o mensuales o quincenales en ese sentido. Era un poco más amigable esto en términos de los beneficiarios. El siguiente pilar o adaptación tiene que ver con el uso de MUAC y del edema nutricional o sus mediciones para el ingreso, tratamiento, y esto se ha utilizado por largo tiempo, pero no había una documentación en estos contextos. La adaptación en este sentido tiene que ver con la implementación de esta medición solamente para como criterio de admisión. Esto debido a la falta de competencias técnicas en este sentido y al uso de casos en áreas específicas, por lo cual nosotros creímos oportuna esta adaptación para ser usada solamente como criterio de admisión, tratamiento y dar de alta. Esto en cuanto a la emaciación en Nigeria. Y la última adaptación que hicimos para el procedimiento operativo estándar es el uso del MUAC familiar, que básicamente consiste en involucrar a los miembros de la familia en la evaluación y la medición para poder derivar a sus hijos al detectarse un caso específico. Entonces hay distintos escenarios, como he dicho anteriormente, y las distintas adaptaciones que hemos puesto en funcionamiento y en las que nos hemos puesto de acuerdo en el procedimiento operativo estándar. La primera, por ejemplo, tiene que ver cuando se producen interrupciones en cuanto a los suministros para tratar la emaciación. Entonces, en ese sentido, una de las adaptaciones que hicimos fue precisamente el uso de un solo producto para el tratamiento, alimento listo para usar, o solamente el enfoque utilizando el MUAC o el edema nutricional. En áreas de difícil acceso, como por ejemplo donde no hay accesibilidad para los aliados, entonces en este sentido, bueno, las adaptaciones que hicimos fue el uso solamente del edema nutricional o de las mediciones de MUAC o del MUAC familiar. Precisamente esta adaptación se va a usar en este escenario. Siguiente diapositiva, por favor. En áreas donde tenemos desafíos vinculados con recursos humanos, una de las adaptaciones que hemos implementado es el uso del edema nutricional y el MUAC como criterios de admisión, también lo que es el tratamiento liderado por trabajadores sanitarios comunitarios, el uso de únicos productos y, por supuesto, criterios de admisión expandidos en áreas donde hay poco uso de los servicios o bajo uso de los servicios. Precisamente hemos definido estas adaptaciones, áreas donde hay poca cobertura o donde los beneficiarios están muy lejos de las instalaciones
Y en ese sentido, esto no resulta de beneficio para los usuarios, porque, por ejemplo, le queda lejos el lugar de tratamiento, por lo cual hemos tratado de implementar esta adaptación con base en, por ejemplo, el tratamiento administrado por trabajadores sanitarios comunitarios, así como visitas que no sean tan frecuentes o en la implementación del MUAC familiar. Entonces, en términos de la toma de decisiones, antes de la implementación de estos enfoques simplificados, el ministerio, las agencias como UNICEF, en conjunto con los otros aliados estratégicos, bueno, primero, fomentar la conciencia con respecto a estos enfoques simplificados. Esto puede incluir información sobre cuáles son los enfoques simplificados, por qué se implementan en un área. Se silenció el orador. Ajá. La población objetivo, las implicaciones y la duración. Y cuál es la capacidad existente operacional para la implementación de las adaptaciones elegidas. Y también debe haber un sistema de apoyo para garantizar el fortalecimiento de la capacidad antes y durante la implementación. Se interrumpe la voz del orador. No sé si es problema de conexión. Ok. Los suministros. Se interrumpió la comunicación del orador nuevamente. No sé si es que se silenció o se le cae la conexión. Está silenciado el orador. Está silenciado el orador. Está silenciado el orador. Se te cae la conexión, Simon. No te estamos escuchando. Disculpen. ¿Ahora me pueden escuchar? Sí, ahora sí te podemos escuchar. Por favor, continúa. Muy bien, muchas gracias. Entonces yo estaba indicando que en términos de la toma de decisiones, todos los suministros necesarios para la implementación deben ser suficientes y deben estar disponibles y debemos tener escenarios en caso de que haya la interrupción. Precisamente esto es muy importante cuando se tiene un enfoque y es muy importante tener un sistema de reporte o de informe en términos de la implementación. Un sistema adecuado de recopilación de datos, siguiente diapositiva. Por lo cual, en términos de área de implementación y la duración de la intervención, se dará prioridad a las zonas con desplazados internos, incluyendo repatriados y reubicados. Otros factores a considerar incluyen áreas de difícil acceso, con factores agravantes, con problemas vinculados a instalaciones y servicios. La implementación de los enfoques simplificados es una estrategia temporal para salvar vidas. No va a ser una estrategia permanente. No va a reemplazar los lineamientos o directrices nacionales. Simplemente se implementa entre un periodo de entre 6 a 6 meses estos enfoques simplificados, precisamente como procedimiento estándar operativo, y se va a detener cuando se active precisamente el procedimiento estándar operativo en condiciones normales. Entonces, la aplicación del enfoque simplificado se detendrá inmediatamente después de que el Programa Mundial de Alimentos, la UNICEF y sus asociados amplíen la coordinación de vigilancia y otros programas de prevención de desnutrición y sensibles a la nutrición, que va a provocar cambios, sin duda, en los factores agravantes en los lugares específicos. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, no se escucha el orador. No se escucha el orador. ¿Estás allí, Simon?
Está interrumpido el discurso del señor. No sé si por condiciones de internet o su micrófono. ¿No se escucha? No se escucha el orador. Simon. Solomon. Corrijo. Solomon. Entonces, en términos de los desafíos, entre los desafíos que hemos encontrado, han estado relacionados con la mala comunicación, la indisponibilidad de suministros. Entonces, debido a que algunas de estas adaptaciones ya se estaban implementando antes de la finalización del procedimiento operativo estándar, se volvió a interrumpir la comunicación. Entonces, muchas veces no hay una capacidad técnica adecuada, lo cual impide el trabajo de mitigación. Vuelve a haber interrupciones del internet del ponente o del orador. Disculpen, no se oye. Se le cae la conexión al orador. Ahora lo perdimos completamente. Me parece que es un tema de conexión, al parecer. Solomón, creo que hemos perdido a Solomón, desafortunadamente. Sí, disculpen. Sí, Solomón, te hemos perdido un poquito, no escuchamos tus últimos minutos. Sí, hablaba un poco de los desafíos que hemos encarado. Se volvió a interrumpir la comunicación. Se interrumpe la comunicación. Creo que todavía estamos teniendo problemas con la conexión. Marta, eh, existen entonces problemas en términos de suministro. Se vuelve a interrumpir la conexión. Disculpen. La siguiente tiene que ver con la capacidad técnica limitada, en especial a nivel de los áreas locales y sus gobiernos locales. Y lo otro tiene que ver con diferencias entre las agencias de Naciones Unidas, por ejemplo, a diferencias de criterio en términos de UNICEF u otras agencias, en términos de la flexibilidad en cuanto a los suministros y los procesos muchas veces logísticos que resultan complejos. Y esto ha sido o ha constituido un desafío significativo que hemos encontrado. En términos de dónde estamos ahora, ha, ha habido una validación por parte del Ministerio de Salud Federal en Nigeria y, y al menos se encuentra operacional en el noreste de Nigeria, donde hay una implementación completa del uso de los criterios como el MUAC familiar, por lo cual esto ha reducido la frecuencia de las visitas en estas áreas de difícil acceso y criterios expandidos en algunos lugares. Pero como dije anteriormente, precisamente la idea entonces es el uso de un producto único para ser implementado, pero todavía se ha visto limitada por la falta de disponibilidad del mismo. Entonces, en general, creo que esta es la situación y los desafíos que hemos enfrentado en Nigeria. Me disculpo nuevamente por mi conexión que se ha interrumpido. Le doy la palabra nuevamente a la moderadora, Ellen. Sí, ahora ya yo le voy a dar la palabra a Marta para que pueda facilitar la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, Marta, tienes la palabra. Gracias, Helen. Gracias a Simon, Solomon y Gabriel. Muchísimas gracias por estas presentaciones formidables. Gracias a Grace, a Sanya y a otros que están bajo
que están tras bastidores, haciendo que la sesión sea exitosa. Entonces vamos a las preguntas. Como Grace mencionó, para cualquier pregunta con respecto a las actualizaciones, con respecto a las directrices de la OMS, por favor, van a ver la grabación. Vamos a compartir el enlace. Precisamente voy a comenzar abordando parte de las preguntas y la mayoría de las preguntas tienen que ver con la toma de decisiones y a la elaboración de informes y la comprensión con respecto a estos enfoques simplificados en relación a momentos en los que deben utilizarse para y entender bien cuáles son las circunstancias en las que se utilizan estos enfoques simplificados. Y una pregunta general que se ha hecho, que dirigida a Solomon y Simon, tiene que ver dónde estas adaptaciones han sido implementadas una vez que se han completado las estrategias y los procedimientos operativos estándar. Simon, para que respondas inicialmente. Sí, entonces las estrategias que se han implementado incluyen el uso de productos únicos, como se mencionó, los criterios de admisión y por supuesto lo que es el MUAC familiar, la medición MUAC familiar en esos lugares. Y Salomón, en el área noreste de Nigeria, yo sé que tú has mencionado varios que se implementaron antes de la implementación del procedimiento operativo estándar. ¿Podrías mencionar? Lo que se ha implementado hasta este momento es el uso del edema nutricional y del MUAC familiar, y esto está actualmente ocurriendo. Y durante la elección y otros procesos que han tenido lugar en Nigeria, el uso de visitas menos frecuentes, o sea, se ha utilizado. Básicamente estos son los tres que se han implementado en Nigeria, tres enfoques simplificados. Muchas gracias. Simon, mencionaste las barreras que se enfrentan a nivel de la toma de decisiones, por lo cual hay una pregunta diciendo donde, bueno, si la falta de evidencia en Somalia pudo constituir una limitación y cómo ustedes pudieron interactuar con el gobierno para poder fomentar la colaboración entre los distintos ministerios de salud, precisamente para mejorar el apoyo en la implementación de varios de estos enfoques simplificados. Sí, bueno, definitivamente la falta de evidencia ha constituido una limitación para la implementación y ha constituido una barrera, pero esto requiere, como se mencionó, tenemos un montón de sesiones de consulta con los miembros del Ministerio Federal de Salud y precisamente previamente en Somalia se implementaron enfoques a nivel de las agencias, por lo cual los debates continúan a nivel nacional. Por lo cual esto es un elemento, si se quiere, un poco novedoso. Lleva tiempo. Son buenas ideas, pero normalmente, bueno, se sigue un proceso lejos que implica fomentar la comprensión, que se entienda claramente cuál es el impacto que va a tener este enfoque simplificado y tratar de entender el proceso de forma integral. Como bien se dijo en las dos presentaciones, es un proceso largo y para poder contar con la aprobación del ministerio, debemos entonces explicar de forma minuciosa en qué consisten estos enfoques simplificados. Muy bien. Yo voy a me voy a mantener mencionando las preguntas que veo aquí. Una tenía que ver con la elaboración de informes. ¿Cómo ustedes manejan precisamente eso? Y eso se mencionó por parte de Salomón. ¿Cómo se informan los casos
que están utilizando, por ejemplo, este alimento único y en comparación, por ejemplo, sobre todo con los casos de desnutrición aguda, severa o grave y moderada que se informan a UNICEF. Si ustedes han, por ejemplo, tratado esos casos de desnutrición moderada con RUTF. Sí, este es uno de los desafíos principales. Actualmente, las directrices son bastante claras en cuanto al uso de este alimento en algunas intervenciones vinculadas con el nivel de desnutrición y, por supuesto, entonces las herramientas están allí y las explicaciones son claras en este sentido, por lo cual tenemos que tener, por supuesto, herramientas separadas de elaboración de informes si estamos implementando estos enfoques simplificados. Es una actividad, si se quiere, que se denomina ad hoc, por lo cual debe haber una forma separada de elaboración de informes. Entonces, los registros no pueden ser los mismos en este sentido. Es uno de los desafíos que hemos identificado precisamente cuando vemos este tipo de situaciones. Entonces, al momento de elaborar los informes, debe tomarse este factor en consideración. Muchas gracias, Solomon. ¿Te gustaría agregar algo? Sí, bueno, si bien tenemos un desafío, como se mencionó, de que algunos aliados no comunicaron antes de la adopción, pero tenemos el desafío de no saber qué ocurre con algunos casos si no podemos monitorearlos. Pero donde se ha hecho la activación ya, el estándar o el uso estándar para la admisión y el dar de alta a los pacientes en casos de desnutrición grave o moderada tiene que ver con los criterios claros, definiendo que, por ejemplo, se está utilizando un enfoque simplificado sabiendo de que una información proviene de una instalación donde se está implementando el enfoque simplificado y en ese sentido tenemos que saber que, por ejemplo, donde se usan los criterios expandidos, bueno, es muy importante que se segreguen los datos para saber qué casos son de emaciación son moderados y cuáles son graves para que podamos determinar cuáles son los elementos que definen cada categoría de emaciación y en términos de monitoreo y desempeño y se utilizan los indicadores normales para poder hacer seguimiento respectivo en estos casos. De nuevo, tienes la palabra, Marta. Gracias. Hay otra pregunta que tiene que ver con la implementación de estos enfoques que Simón te va a hacer esta pregunta donde hay cambios del estándar a los enfoques simplificados. ¿Quién termina afectado por la implementación de estos enfoques? ¿Qué se implementa para asegurarse de que la intervención de servicios continúe o incluso se incremente cuando se utilizan estos enfoques simplificados en situaciones de emergencia? Uno de los problemas que vemos es que hay una confusión con el uso del alimento listo para usar y el otro tipo de alimento terapéutico. Y precisamente en ese sentido hay que tener claros los criterios. Por ejemplo, en Somalia tomamos en consideración varios criterios para poder entonces saber cuándo vamos a utilizar el RUTF o cualquier otro de los alimentos terapéuticos. Entonces, estamos utilizando un tipo de alimento listo para usarse en unos casos y en otros casos no. Y entonces siempre estamos prestando atención a los cambios en términos de los enfoques. Es importante tener directrices claras, definidas con los aliados para poder tener estos criterios actualizados y poder cubrir las necesidades que debemos cubrir. Gracias, Simon. Gracias, Marta.
Sí, precisamente en los cambios de enfoques pueden causar un poco de inestabilidad en cuanto a la fluidez de los procesos, pero también desde la perspectiva de la comunidad, como está explicando Simon, hay ciertos servicios que se brindan desde ciertos puntos. Habiendo dicho esto, quizá hay un poco de confusión. Lo que estamos viendo precisamente es que donde hemos utilizado los criterios de admisión expandidos, la conciencia fomentada por parte de la comunidad a nivel local puede ayudar a los miembros de la comunidad para tratar de asegurar de que hay consistencia, de que estamos brindando los servicios de forma consistente, pero también tenemos que capacitar a los trabajadores sanitarios y a los que proveen los alimentos. Esto era un desafío significativo, pero hemos podido implementar el cambio sin demasiados inconvenientes y precisamente tratando de evitar la inconsistencia. Gracias. Muchas gracias. Hay una pregunta. No sé si hubo una falta de comunicación con respecto a la explicación, con respecto a la expansión de los criterios de admisión, comenzando desde un centimetraje menor a 11,5. ¿Podría Gabriel clarificar sobre el criterio de admisión, si era 11,5 o menor? ¿Puedes clarificar eso, por favor, Gabriel? Sí. Primero tenemos que entender que, que en circunstancias normales, con los criterios de MUAC que definen la desnutrición es una circunferencia de 11,5 y entre 11,5 y 12,5 para MUAC. Y como habló Simon, en circunstancias excepcionales en las cuales no tenemos tratamiento de MAM, decimos, bueno, vamos a tratar a todos los niños que están en desnutrición aguda, es decir, aquellos que tienen un MAM con el producto disponible, que en este caso es el RUTF, es decir, en circunstancias donde quizás no tenemos tratamiento para desnutrición moderada a aguda, vamos a expandir los criterios de admisión para incluir a los niños en condición de desnutrición aguda moderada para poderlos tratar con RUTF. Esto es lo que quiero mencionar de forma simple, de forma de que todos los niños que tienen SAM o MAM sin complicaciones médicas fueron tratados entonces o son tratados con este programa de tratamiento. Usualmente este es el programa que se implementa por parte de UNICEF. No sé si esto lo aclara suficientemente. Bien, sí, muchas gracias. Y hay una pregunta general. Probablemente voy a dar la palabra a Simon y a Gabriel. You're definitely working on having your M&E De forma diferente y cuando están place estrategias de aprendizaje, van a poder utilizar medidas para evaluar los efectos de algunos de estos enfoques simplificados. Esto puede ser un incremento de la recaída en casos de desnutrición o criterios de salida. Potencialmente puede ser un rendimiento reducido en el tratamiento de la emaciación infantil, pero que no han sido clasificados por esta puntuación. Entonces, algunos son aspectos que hayan ustedes considerado en su estrategia de cara al monitoreo y la evaluación y el aprendizaje. Sí, como mencionaste de forma apropiada, este es un enfoque bastante nuevo y esperamos aprender muchísimo de su implementación hasta el momento,
pero también estamos tratando precisamente el equipo de gestión integrada de la desnutrición y los miembros del equipo técnico están reconociendo que, por ejemplo, estos niños que se han recuperado y que han sido admitidos, estamos precisamente también registrando las tasas de recaída, que niños, en qué niños se están implementando los enfoques estándares. Tenemos una directriz nacional y vemos cuál es la diferencia. De igual manera, prestando atención no solamente en términos del rendimiento por parte de los beneficiarios recibiendo los servicios, sino también en términos de aprender de qué, por ejemplo, cuellos de botella ocurren, cuáles son los desafíos que hemos tenido en términos de comunicación u otro tipo de problemas. ¿Cómo podemos desplazarnos hacia adelante para superar estos problemas? En general, creo que todavía es un momento de aprendizaje para nosotros. Todavía estamos desarrollando las cosas con base en las implementaciones de estos enfoques y la idea es tener la oportunidad de profundizar más en las lecciones aprendidas a la vez que implementamos estos enfoques. Gracias, Simon. Cualquier otra cosa que quieras agregar. Una de las áreas en las cuales estamos interesados en Somalia es cuán efectivo puede ser el MUAC familiar para el monitoreo y que está monitoreándose de forma precisa. En el caso de Somalia, la idea y hay un interés de poder utilizar el MUAC de forma más extendida, en especial en áreas en las cuales el MUAC familiar no se ha implementado suficientemente y en qué áreas hay un mayor nivel de efectividad. Todavía en ciertas áreas no se ha implementado de forma suficiente. Entonces, por eso hacemos un seguimiento cercano de la implementación de estos enfoques y precisamente para nosotros es clave ver los resultados de la implementación de los criterios de admisión extendido y entre otras estrategias. Y por el momento no habíamos identificado diferencias significativas. El único problema que hemos visto es que ha habido, por ejemplo, congestión en los sitios de tratamiento y la calidad de los servicios es clave, la calidad de la atención, que muchas veces la capacidad se ve sobrepasada, por lo cual esto es un elemento importante a considerarse. Muchas gracias. Entonces, continuando con el aspecto de muchos niños en condición de desnutrición, con el uso de un producto único como el RUTF, que ha sido suministrado, por ejemplo, por UNICEF, tenemos un nivel de mayor compromiso para poder alcanzar mayor cantidad de recursos y mayor cobertura. Y con base en los desafíos que han encontrado en términos de disponibilidad de recursos, ¿qué pueden resaltar? Simon, sí, creo que aquí me refiero a Somalia. Bueno, esto es el elefante en el cuarto, en la sala. Por hacer una metáfora, como mencioné, la disposición debe ser muy, muy clara y no está clara en todos lados. Entonces, hay que saber dónde es crítico y dónde es requerido precisamente. Y debe haber un apoyo para una identificación efectiva. Muchas gracias, Simon. Era una pregunta que tiene que ver con el rol de los trabajadores sanitarios, comunitarios, cómo poderse establecer esto como un protocolo estándar. Bueno, preferiblemente todas las preguntas relacionadas con las nuevas directrices es mejor referirlas a la... Es importante recordar que distintos países van a tener directrices distintas. Yo creo
que muchos países han actualizado sus directrices precisamente y normalmente los países tienen esto como un protocolo estándar nacional definido. Yo sé que ustedes en Somalia, no Nigeria, han dicho que han implementado el MUAC familiar y yo voy a dirigir esta pregunta a Salomón. ¿Cuáles son las barreras que han encontrado para la implementación del MUAC familiar? Creo que una de las barreras que hemos encontrado para la implementación del MUAC familiar es a nivel, es aceptado en general, pero a nivel, algunas veces, cuando un cuidador o cuidadora hace la lectura y deriva al niño y es confirmado por parte del trabajador sanitario de que el niño no está en condición de emaciación, muchas veces ocurre que hay cierto nivel de desanimo por parte de los cuidadores de los niños, porque sienten que no están haciendo las cosas bien o que no son tomados en serio. Y por lo cual quizás no sigue, ya no se toman con seriedad el procedimiento, porque no creen en el resultado de la medición. Por lo cual, parte de lo que hacemos es que tratamos de comunicar de forma clara a los trabajadores sanitarios y a los miembros de las familias o cuidadores para que haya una comunicación fluida más clara y no haya malentendidos para que los cuidadores y miembros de la familia puedan hacer la medición correcta y para que se puedan tomar los correctivos oportunos y que los cuidadores o familiares no se sientan desanimados. Creo que precisamente es importante no solamente podemos decir, bueno, tenemos un conjunto de niños que han sido admitidos, referidos por los cuidadores o miembros de la familia, pero ¿cuál es el impacto realmente en comparar los suministros y el uso de los mismos y que los trabajadores sanitarios comunitarios hayan, por ejemplo, podido ayudar en la medición de los niños? ¿Cuál es la diferencia que existe en términos de los recursos requeridos en estos dos enfoques? Es parte de lo que hacemos, precisamente aparte de la sensibilidad en términos de detección, precisamente es lo que medimos en cuanto a la implementación de estos enfoques. Gracias, Simon. Gracias, Solomon. Simon. Sí, bueno, en Somalia tenemos una condición interesante, es que hay una cultura de lo que es la derivación y vemos que precisamente hay un seguimiento de esto. Entonces, los cuidadores se dirigen a una instalación médica una vez que constatan y que han hecho el seguimiento a través del trabajador sanitario y es ahí donde se produce la derivación al servicio. Es muy interesante esta observación. No sé qué tan común es esto en todo el país, pero al menos lo que hemos visto es que hay mucha confianza en cuanto al trabajador sanitario comunitario. Se trata mucho de fomentar la conciencia precisamente de la importancia de la medición y la oportuna derivación. Precisamente es muy interesante en este sentido, este enfoque. Bueno, ya casi estamos llegando al final de nuestra sesión. Rápidamente una pregunta para Salomón, creo. Usted mencionó que el procedimiento operativo estándar puede extenderse hasta 6 meses. La pregunta era por qué quiere suspender esto después de 6 meses, especialmente en un país
con una alta tasa de emaciación, especialmente dándose de que muchas veces estos procedimientos son útiles. ¿Por qué suspender estos procedimientos operativos después de 6 meses? Bueno, básicamente hemos dicho que este procedimiento estándar es de naturaleza temporal. Mientras se desarrollan los permanentes o no reemplazan precisamente los lineamientos que tenemos para la atención de los casos. Muchas veces se despliegan estos procedimientos operativos estándar para precisamente implementar medidas para salvar vidas donde hemos detectado la necesidad, pero en términos de que la calidad de la atención es algo que debe considerarse en términos de la implementación de los enfoques simplificados. Cuando tienes un enfoque simplificado por un tiempo prolongado, existe el riesgo de reducir la calidad de la atención. También existe el riesgo de no tener las intervenciones logísticas necesarias en esta área, por lo cual, mientras esto ocurre, el sector de nutrición va a estar monitoreando la situación y UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos van a estar precisamente ver cómo llevar a cabo una intervención más sostenible en esas áreas. Por eso son temporales. Muchas gracias. Bueno, me gustaría que tuviésemos más tiempo para responder todas las preguntas, pero los panelistas van a continuar respondiendo a sus preguntas a medida que vamos al final. Una pregunta para ti, Simon Solomon, para 1 minuto para cada uno. Ahora que vamos a todo el proceso de los procedimientos operativos estándar para las circunstancias excepcionales, con base en sus experiencias, ¿hay algo que ustedes harían diferente si se les diera la oportunidad de repetir este proceso? ¿Hubiese algo que harían diferente? Simon, puedes comenzar tú y luego Salomón para unas palabras finales en este sentido. Simon. Yo creo que lo que haría diferente o lo que haríamos diferente es que deberíamos involucrar al gobierno a nivel regional y a nivel local, porque hemos ido a nivel nacional, pero es muy importante trabajar a nivel local. Lo otro que hacer diferente es ver a las áreas, no solamente a nivel macro, sino ver a nivel local cuáles son los escenarios posibles, a niveles más bajos, diría, a las áreas específicas. Gracias, Simon. Solomon, ¿qué haría distinto el equipo de Nigeria? Bueno, creo que lo que haríamos distinto es tener primero al Programa Mundial de Alimentos y UNICEF en adquirir compromisos con estos enfoques desde el principio, de forma que podamos combinar los esfuerzos desde una etapa temprana, tener discusiones con los actores involucrados para el desarrollo de estos enfoques simplificados, porque lo que tenemos ahora es esta diferencia en términos operacionales, en la forma en la que abordamos algunos aspectos y no recibimos el apoyo que nos gustaría recibir en cuanto a estos enfoques simplificados. Aparte de eso, creo que otra cosa distinta que haría es traer o incorporar a las agencias en una etapa más temprana para el desarrollo de estos enfoques simplificados en Nigeria, porque sería mucho más útil. Muchas gracias. Gracias. Ahora le doy la palabra a Eileen para las palabras de cierre finales. Gracias, Marta. Bueno, desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo. Hemos tenido una discusión fructífera y muchas preguntas interesantes. Como pueden ver, todos los recursos van a estar disponibles en el sitio web del Clúster de Nutrición Global. Quiero agradecer a nuestros panelistas, Simon, Gabriel, Solomon,
también a nuestros facilitadores, que Grace, que fue quien dio las palabras de apertura, fue una conversación muy interesante, también a Marta. También queremos agradecer a nuestro público por mantener la paciencia ante nosotros, por las dificultades técnicas que ocurrieron. A veces es difícil hacer estos eventos. Muchas gracias por haberse quedado con nosotros. Unos recordatorios, si ustedes están buscando obtener apoyo del clúster de nutrición global en casos de emergencia. Hay un conjunto de recursos que están disponibles en el sitio web, incluyendo apoyo técnico a distancia o en su país respectivo. Tenemos asesoría técnica y, por supuesto, apoyo entre pares. Pueden acceder a todos estos recursos en el sitio web del clúster de nutrición global que pueden ver allí. ta.nutritioncluster.net. Este es el segundo webinar de una serie de webinars que estamos haciendo y vamos a tener un tercer webinar que va a resumir los hitos de la última década que hemos tenido en tratar de escalar el tratamiento de la emaciación. Van a ver información sobre esto en el sitio web una vez que ya se programe. Así que nuevamente, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Van a tener una evaluación del webinar. Por favor, llenen esta encuesta para que nos digan cuán relevante e interesante fue este webinar para ustedes e integrar ese feedback. Así que muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Para acceder a los recursos, como dije, hagan clic en el enlace y esperamos verlos en nuevas ediciones de estos seminarios web. Muchas gracias.